El caso del que les voy a hablar hoy es impactante y nos va a llevar hasta Francia, donde una mujer decidió presentarse ante la justicia porque hasta ese entonces había pasado más de 20 años cautiva. Durante todo ese tiempo, los vecinos la llamaban mentirosa y creían que tenía un problema mental. Los médicos que la vieron y trataron diversas enfermedades, heridas, golpes y quemaduras, ni se inmutaron para preguntar por qué una niña tenía todo eso. Nunca miraron raro al hombre que iba con ella al hospital. Esta mujer vivió un infierno mientras todos los demás decidieron mirar a un costado, callarse y algunos hasta retarla por un supuesto mal comportamiento, cuando la verdad era otra. A pesar de su absoluta timidez, a pesar de no saber escribir o leer por no haber recibido la educación a la que todo niño tiene derecho, ella decidió enfrentarse a las autoridades una vez más para poder contar su historia. Esa que iba a mantener en secreto hasta la muerte, de no ser por alguien que la apoyó y la animó a hacerlo. Un relato lleno de dolor, de agonía y de maldad. Una maldad que ejercieron contra ella de una manera brutal e inhumana. Pero para entender mejor las cosas, vayamos al comienzo de todo. Antes de empezar con este caso, te quiero contar que ahora todos los videos están en formato podcast, lo que quiere decir que los podrás disfrutar en el auto, en el gym o cuando te encuentres haciendo cualquier tipo de actividad diaria. Ya creo que llegamos a 500,000 de reproducciones en el podcast, así que muchas gracias a toda la gente que está viendo los videos en YouTube, también en Facebook, pero también está escuchando en los diferentes podcasts o las diferentes plataformas de podcast en donde estamos. Busca mi nombre, Paul Landó, en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, o más fácil ingresando al enlace que te dejo en la descripción de este video. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita si todavía no lo estás, para ver los casos criminales más impresionantes del mundo. Y como siempre menciono, un like tuyo ayuda muchísimo a que más personas vean los videos. Ahora sí, este es el caso de Lydia Guardo de Francia. Vamos a conocer a la familia Guardo. En 1956, Raymond Guardo se casó con Jacqueline y tuvieron 2 hijos, Bruno y Nadia. Todo parecía ir bien y nada hacía sospechar que las cosas iban a torcerse para siempre. Pero era una fachada, en realidad había problemas. Raymond era un hombre bastante difícil, de un carácter muy fuerte y a veces hasta agresivo, pero esto no lo vio ella hasta mucho tiempo después. Raymond trabajaba vendiendo tarjetas y otras impresiones desde su camioneta, una van sencilla. Tenía lo que podía considerarse una mini imprenta móvil. Pero los ingresos que producía con esto no eran muchos y la vida con una mujer y 2 hijos se volvió muy complicada de llevar. Entonces un día decidió salir a robar y lo hizo a mano armada. A Raymond lo arrestaron y tuvo que cumplir 5 años en prisión por lo sucedido. Durante ese tiempo corría el año 1962 y fue en ese momento en el que su mujer, Jacqueline, le confesó que estaba embarazada. Como él estaba preso, el bebé claramente no era suyo. Raymond pareció entender la situación y le prometió a Jacqueline que iba a cuidar a ese bebé como a uno más de sus otros 2 hijos. No iba a hacer ninguna diferencia. Lydia nació el 13 de noviembre de 1962 y Raymond efectivamente la reconoció y le dio su apellido. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor. Lejos de cumplir su promesa, Raymond no solo no tuvo casi trato con Lydia, la bebé, sino que tampoco estuvo junto a su mujer ni a sus otros 2 hijos. Raymond se separó de Jacqueline y abandonó a sus hijos para casarse con otra mujer que había conocido estando preso y solía visitarlo. Esta mujer, la nueva relación amorosa en la vida de Raymond, se llamaba Lucienne Hulpat. Todo lo que sabemos sobre cómo Raymond conoció a Lucienne es que lo hizo mediante un anuncio clasificado. Probablemente haya sido uno de esos anuncios que son muy comunes en Europa. De igual manera, es sorprendente cómo hay personas interesadas en conocer gente que está en prisión. No sabemos qué exactamente es lo que las lleva a hacer algo como esto, pero algo no estaba bien, evidentemente, en Lucienne. Jacqueline, sin el apoyo de su marido y sin trabajo, no quiso tampoco hacerse cargo de sus hijos. Por eso los abandonó y los niños ingresaron a la Dirección Departamental de Salud y Asuntos Sociales, medio por el cual luego podrían ser adoptados por otra familia. Luego de abandonarlos, no se volvió a saber de Jacqueline.
pero algunos medios franceses dijeron que ella murió aún sin tener confirmación de este hecho. Los 3 niños tuvieron mucha suerte al ser acogidos por un matrimonio de buena posición económica. Durante el corto tiempo que estuvieron bajo su cuidado, recibieron amor y cariño como nunca antes habían experimentado. Sus vidas cambiaron radicalmente para mejor, dejando atrás la pobreza, la delincuencia y la falta de afecto en su antiguo hogar. Los pequeños disfrutaron de una vida nueva y saludable, gracias al cuidado y la atención que recibieron de su nueva familia. Sin embargo, la felicidad que sentían no duró mucho tiempo. Algo inesperado sucedió y las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Luego de cumplir los 5 años en prisión, Raymond decidió que quería volver a estar con sus hijos. Averiguó quiénes lo habían adoptado y decidió ir a buscarlos. Por supuesto, no lo hizo de la mejor manera. Una noche, Raymond apareció en la casa de la familia que los había adoptado con un arma cargada y los amenazó de muerte. Les ordenó que le devolvieran a sus hijos. Por supuesto, el matrimonio quedó tan traumado que antes que negarse, simplemente devolvieron a los niños y nunca más hicieron nada por volver a ver a esos pequeños. Y la vida de ellos volvió a ser una calamidad. Esta vez, peor de lo que ya había sido. Las autoridades tampoco hicieron mucho en aquel momento. Supuestamente porque se trataba del padre biológico de 2 de estos niños y porque era quien le había dado su apellido a la última niña, a Lydia. Cuando la pareja de Raymond y Lucien volvieron a la casa con los niños, lo primero que hicieron fue sacarlos poco a poco de toda institución educativa. Porque si bien estaban registrados en la escuela, lo estaban únicamente porque era un requisito para permanecer en el edificio en el que vivían, llamado HLM en Mox, una pequeña comunidad francesa. Pero los niños casi no iban a clases. Ninguno de ellos volvió a llevar una vida de niño normal y los abusos empezaron desde ese momento. Raymond les prohibía hablar con los vecinos. En la casa tenían incluso que pedir permiso si querían ir al baño. Los tenían la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. Cuando empezaron a salir fue para ayudar a su papá con cosas del trabajo. Como él tenía cosas de imprenta, traía a la casa bolsas de sellos con letras y precios. Y haciendo estas cosas ellos aprendieron a identificar algunas letras. Raymond había hecho agujeros en las paredes para poder observarlos cada tanto. A veces los ataba y cuando se portaban mal era Lucien quien los castigaba. Ella hacía que ellos la llamaran mamá a pesar de que ella no era su madre biológica. En cuanto al padre, a él lo llamaban el viejo. Tanto Lydia como sus hermanos en una ocasión terminaron en la bañera con agua hirviendo y esto a manos de Lucien, que los castigaba de esta manera. El dolor era tal que Bruno saltó del agua, gritó y lloró de dolor. A Lydia incluso le pusieron químicos como lavandina en la piel para luego pasarle un cepillo del perro por las piernas. Esto no podía ser otra cosa que tortura, obviamente, pura y dura, porque no había necesidad alguna de cepillarles la piel luego de meterlos en agua hirviendo y con lavandina. Claramente querían torturarlos. Las quemaduras y el dolor fueron tales en el caso de Lydia que terminó en emergencias. Cuando asistió con su papá, Raymond dijo que fue por culpa del sistema defectuoso de agua caliente del edificio en el que vivían. Un edificio con nombre HLM. Incluso presentó una demanda contra el edificio. Lydia estuvo en el hospital de Mox por 3 meses debido a las graves heridas en sus piernas y debía recibir trasplante de piel. Luego de este tiempo, Raymond no quiso saber más nada de seguir dejándola allí, porque dejarla allí significaba para él tener que mentir y controlar que ella no dijera la verdad a las personas que la atendían. Entonces pidió llevarla a casa. Le dijeron que no era suficiente tiempo aún y que lo mejor era que siguiera en el hospital, pero ante toda insistencia de los médicos, él igualmente se la llevó a Lydia a la casa y estando allí le pidió una foto donde sonriera a pesar de sus heridas. Esto para tener algo como para mostrar que ella estaba feliz y estaba siendo bien atendida en la casa y no en el hospital, cuando en verdad era todo lo contrario. Estando en casa, tener un cambio de vendaje significaba una cosa completamente distinta para Lydia. Significaba que su papá iba a empezar a abusar de ella.
Esto cuando ella solo tenía 9 años de edad. Como les comenté antes, Raymond no tenía mucho dinero y trabajaba en su imprenta móvil. Entonces, cuando Lydia se hospitalizó por las quemaduras, su padrastro solicitó una pensión por invalidez. Le otorgaron una, pero parcial, y para hacer que fuera total, Raymond obligó a Lydia a que usara silla de ruedas durante un buen tiempo. Los vecinos de Raymond escuchaban los constantes ataques, gritos y todo el infierno que pasaban en su departamento los miembros de la familia Guardo. Fue por esta razón que fueron desalojados en 1971 y se mudaron todos a una antigua granja, y lo hicieron gracias al dinero de esta pensión. Los Guardo se mudaron a una granja ubicada en la pequeña comunidad de Coulommiers. Perdón si estoy diciendo mal esta palabra en francés. Esta granja a la que se mudaron era una vivienda vieja y prácticamente abandonada. Debían refaccionarla y Raymond hacía que sus hijos trabajaran para arreglarla. Lydia y sus hermanos a veces fingían ir al baño solo para poder descansar y dormir un poco. Además del dinero que Raymond recibía por las heridas de Lydia, él tenía una numerosa familia que mantener, entonces seguía realizando sus trabajos de imprenta donde sus hijos lo ayudaban durante todo el día. En la granja, todos los niños fueron sometidos a una violencia y a maltratos extremos. Raymond les obligaba a Lydia y a Nadia a usar un vendaje sobre sus pechos porque no quería que le crecieran y que tampoco otros hombres la vieran como mujeres. Sobre todo la pequeña Lydia fue la que se llevó la peor parte. Para ella, los abusos, las violaciones y los golpes comenzaron, como ya les conté, mucho antes, a los 9 años, y parecía que no tendrían final. Raymond, antes de abusarla, a veces la hacía esnifar éter o tomar alcohol. Si Lydia se resistía, la quemaba con un paño empapado en ácido clorhídrico. A veces se pasaba con la dosis y tenía que llevarla a emergencias, pero nunca lo detuvieron, a pesar de que llevarla a su hija por pasarse con el alcohol, éter o ácido clorhídrico que le había suministrado era algo sumamente sospechoso. Lydia intentó escapar varias veces junto con sus hermanos, pero siempre la devolvían a él. Raymond le había dicho a los vecinos que ella tenía problemas mentales, entonces por esa razón los vecinos siempre la llevaban de vuelta a su casa e incluso la retaban y la llamaban mentirosa. En uno de estos intentos, su padre, como castigo, encerró a los 3 hermanos en el sótano y los dejaron sin comer durante 3 días. En muchas de estas oportunidades, Lydia pidió ayuda a la policía, pero nunca nadie hizo realmente nada. Cada vez que ella se fugaba, las autoridades la devolvían al padrastro. Y ahí de nuevo volvía este ciclo de atrocidades impensadas, como quemarla con agua hirviendo y ácido clorhídrico en sus brazos, piernas y también en su abdomen, además de encerrarla en el ático durante 6 meses. Durante este tiempo utilizaba herramientas y utensilios de cocina para abusarla. Lydia conserva todavía cicatrices de todo esto que pasó. Los otros 2 hermanos pudieron escapar de la casa. Bruno lo hizo cuando tenía 15 y Nadia lo hizo recién años más tarde, cuando fue mayor de edad. Cuando escaparon, ninguno se llevó a Lydia, quien intentó en reiteradas oportunidades hacer lo mismo que ellos, pero nunca pudo. Siempre su padrastro terminaba encontrándola y regresándola a la casa para continuar con la tortura. Bruno incluso llegó a pedir ayuda legal cuando escapó, sin mencionar que también abusaban de sus hermanas. Él logró ser reubicado en otra familia, pero sus hermanas siguieron en la granja donde Raymond las maltrataba, siempre bajo la complicidad de su mujer, Lucienne. Por esta razón, Lydia nunca pudo perdonar a Bruno. Las autoridades tampoco hicieron mucho. Una vez que Bruno fue reubicado, no fueron a ver qué sucedía en la vivienda de los Guardo, ni se molestaron en saber si las hermanas de Bruno estaban bien o no, si recibían el mismo maltrato o peor. Ellos simplemente atendieron la denuncia de Bruno y con eso se sintieron como que cumplieron con su deber. Todo el sistema falló en el caso de Lydia. Incluso los asistentes sociales y los médicos que la asistieron cuando tuvo desgarros en las partes íntimas y enfermedades venéreas.
Porque no es que ella no salía de la casa, muchas veces tuvo que salir para ir de urgencias al doctor y en todas esas ocasiones el padre la amenazaba y se quedaba con ella los días que tuviera que quedarse con tal de ver que ella no dijera algo en su contra. Cuando Lydia cumplió 18 años, Raymond y Lucien le dijeron que como ya estaba en edad de tener hijos y como su madrastra no podía tenerlos, entonces Lydia le iba a dar hijos a él. Su padrastro abusaba de ella y para supuestamente aumentar las probabilidades de que quedara embarazada, la ataba con las piernas hacia arriba. Lydia tuvo 6 hijos con su padrastro que nacieron entre 1982 y 1991. Los nombres de los hijos de Lydia son Boris, Regis, Bryce, Rudy, Remy y Bruno. Cada vez que Lydia tuvo que dar a luz, su padre la obligaba a decir que eran pareja para que nadie lo denunciara. En todas estas ocasiones la amenazaba con acabar con su vida, pero de igual manera ella llegó a decir que el padre de sus hijos era realmente su padre, pero aún así nadie pareció darle importancia a esto. En una ocasión, el médico miró a Raymond cuando ella dijo que él era el padre y Raymond lo único que hizo fue poner los ojos en blanco como diciendo que estaba diciendo tonterías de nuevo. Siempre la hizo pasar por mentirosa, por loca y los doctores no hicieron mucho más. Una vez le dijeron que si era verdad lo que decía, ella tenía que poner una denuncia y ella lo hizo, pero nunca pasaba nada. En el vecindario también era un secreto a voces. Algunos vecinos llegaron a decir incluso que Raymond estaba orgulloso de haber embarazado a su propia hija y que en el barrio él lo decía constantemente y sin miedo. Pero los vecinos tenían mucho miedo de él o simplemente no les interesaba para nada meterse para ayudar a hacer algo para liberar a Lydia. Cuando los niños nacieron, Lydia no tenía permitido hablar con ellos ni ellos con ella. Raymond la trataba como una mujer que dio a luz a sus hijos y al instante perdió todo derecho sobre ellos porque para él esos eran sus hijos y los de Lucien. Incluso hacía que la viera de mala manera y la insultaran y él mismo la insultaba también, maltrataba y hasta decía que la iba a llevar al ático para abusar de ella enfrente de todos los que estaban en la casa. No era algo que escondía de nadie, capaz porque en la casa y en su mismo barrio se sentía imparable, intocable y dominante. En breve continuamos con este caso. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de ayudar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. La única razón por la que Lydia dejó de intentar escaparse fue por sus hijos. Pero antes de tenerlos, Lydia intentó escaparse varias veces junto con sus hermanos. Lydia finalmente se liberó de todos los maltratos de Raymond en 1999 cuando su padrastro murió. En algunos medios dicen que murió de un paro cardíaco y en otros que murió debido a una embolia pulmonar, por lo que no sabemos con certeza la causa de su muerte. Lo que sí sabemos es que Raymond tenía diabetes y ya le habían extirpado algunas partes del cuerpo porque no seguía los cuidados correspondientes. Podría decirse que la muerte de Raymond le trajo a Lydia tranquilidad y felicidad, pero en verdad, en ese momento le afectó mucho. Cuando una persona está bajo el dominio de otra durante tanto tiempo, se causa también cierta dependencia y es lo que también se conoce como síndrome de Estocolmo, cuando se genera un vínculo afectivo entre la víctima y el que la tiene cautiva. Lydia recordó el día que se reunieron todos para despedirse de él en el cementerio y dijo que todos estaban allí. Es importante que les recuerde que desde que Raymond secuestró a Lydia, Nadia y Bruno, ninguno de ellos asistía a clases o tuvo una educación como cualquier otro niño. Ellos no conocían prácticamente nada del mundo exterior, eran analfabetos y esto lo hizo justamente para asegurarse de quitarles todas las herramientas posibles e inutilizarlos lejos de él. Fue un método de control y abuso. Obviamente, al fallecer Raymond, gran parte del mundo que conocía a Lydia murió con él y tenía que aprender a comenzar una vida completamente diferente y de cero.
También tengo que contarles que cada vez que los niños escapaban y fueron a hacer sus denuncias ante las autoridades y los gendarmes, quedaron pruebas de ello. Lidia todavía tiene la copia de estos documentos. También había denuncias de contaminación sonora que presentaron los vecinos del edificio donde vivían antes de mudarse a la granja, y hasta un informe pericial que data de 1975 del Instituto Médico Judicial que certifica que la niña fue directamente sumergida en agua hirviendo. Razón por la que Raymond y Lucien fueron declarados responsables de esto recién en 1997, pero lograron evadir la justicia presentando un documento falso en nombre de Lidia pidiendo la renuncia al procesamiento. La abogada de Lidia, cuando ella ya era adulta, dijo que Raymond le daba miedo, que incluso llegó a ahuyentar a los gendarmes y a los servicios sociales a tiros. Cualquiera pensaría que cuando falleció el hombre que tanto la hizo sufrir, lo primero que iba a hacer Lidia iba a ser salir de esa casa e ir a denunciar todo lo que le había sucedido, acudir a la justicia, pero la verdad es que para Lidia no había justicia. Todas las veces que ella y sus hermanos escaparon de la casa, los vecinos y la misma policía los llevaban de vuelta, donde seguían sufriendo y junto al hombre que tanto mal les hizo. No importaba todo lo que decían, todo lo que contaban. Entonces, cuando Raymond ya no estuvo, Lidia continuó su vida como pudo y conoció a un hombre llamado Sylvain Skirlo. Esto a pesar de seguir bajo el mismo techo que su madrastra, porque si bien ya no estaba vivo Raymond, Lucien siguió viviendo con Lidia y sus 6 hijos. El control y las torturas ya no eran las mismas. Fue por esta razón que Lidia tuvo un poco más de libertad y pudo conocer a este hombre. Sylvain conoció la historia de Lidia poco a poco y fue quien la animó a hacer la denuncia contra la madrastra y a hacer que la echara de la casa. Ya que su padre nunca iba a pagar por todo lo que hizo, era justo que Lucien lo hiciera, porque ella presenció todo y nunca hizo nada para que los horrores pararan. Incluso fue partícipe de algunas torturas ella misma. En 2007, la madrastra de Lidia, Lucien Ulpat, de 68 años, fue condenada inicialmente a 3 años de prisión exentos de cumplimiento por no haber denunciado el crimen y por no impedir todas las agresiones que sufrieron los niños bajo el cargo de su padrastro. A Lidia Guardo esa sentencia le pareció insuficiente y finalmente el tribunal condenó a la mujer a 4 años de prisión exentos de cumplimiento. Lucien recibió esta condena también por agresión sexual a uno de los hijos de Lidia. El niño tenía menos de 15 años cuando todo esto había ocurrido. Hoy en día Lidia vive en Coulommiers, al oeste de París, con Sylvain, su pareja. Este hombre además adoptó a sus 6 hijos y también tuvieron a 2 hijos más llamados Amandine y Maxence. Ella dijo que cuando conoció a Sylvain, conoció al amor, que él fue quien los salvó a todos ellos, que es como su terapeuta y hasta como un trabajador social que hizo todo y más por su familia. La clave para poder rehacer su vida fue el dejarse ayudar por los profesionales y también encontrar un círculo afectivo como el que ella encontró cuando conoció a su pareja actual. Si bien ella cree que vivió el infierno en la tierra, también le tocó conocer el cielo cuando rehizo su vida. El infierno lo vivió cada vez que los vecinos la traían de vuelta a la casa, que los médicos veían las heridas, golpes y quemaduras en su cuerpo y no decían nada. Todas esas veces ella sintió que era una mentirosa para todos los demás. Por raro que parezca, Lidia vive todavía en la misma casa en la que fue cautiva. Dice que su casa ni siquiera reformó el lugar en el que su padre la encerraba para abusar de ella. Pero ella aprendió a vivir, a pesar de todo lo malo que vivió ahí. Aprendió a leer, a escribir y recibe tratamiento psicológico. Ella ama a cada uno de sus hijos y al hombre que eligió para compartir su vida. En 2008, Lidia escribió un libro sobre su historia, Le silence des autres, el silencio de los otros, no sé si lo estoy diciendo bien, con el periodista y escritor francés Jean-Michel Caradec. Lo que le hizo tomar la decisión fue la noticia del caso de Elisabeth Fritzl, que es un caso muy conocido. En su libro, Lidia critica a los medios de comunicación y a las autoridades por descuidar su caso, porque fue el silencio de estas personas
lo que la mantuvo a ella y a sus hermanos aguantando años de dolor, abusos y torturas inimaginables. Parece haber mucha más oscuridad que la que conocimos con respecto al padrastro de Lydia llamado Raymond Guardo. Luego de que todo este horrible caso saliera a la luz, la policía se centró en investigar más sobre las conductas de este hombre. Se cree que estuvo involucrado en el asesinato de 4 chicas en la zona de París en 1987. Estas niñas eran Virginie Delmas, de 10 años, Gemma Greed Harry, de 10, Perrine Vigneron, de 7 y Sabine Dumont, de 9 años. En las ropas de esta última víctima se encontraron restos de ADN masculino, por lo que solicitaron hacerle pruebas de ADN al cuerpo de Raymond. Desenterraron su cuerpo varias veces, pero las pruebas de ADN no mostraron ningún vínculo con Guardo y el resto de las pruebas solo eran circunstanciales. Por ejemplo, que 2 de los lugares donde las niñas habían sido encontradas sin vida fueron lugares donde Lydia había comentado que había sido abusada por su padrastro. Uno de estos fue donde encontraron a Perrine y el otro era un huerto que pertenecía nada más y nada menos que a un amigo de Raymond. Se cree también que la ruta N34 era muy utilizada por Raymond y es una que tienen en común estos 4 casos. Además, se supo que Raymond solía hacer varias refacciones en su propia casa utilizando hormigón, esto para hacer pequeños escondites en la casa, en las paredes y demás, como también solía hacer agujeros para espiar a sus hijos. Entonces, por estas sospechas, se hizo un allanamiento a la propiedad en compañía de gendarmes, agentes de la policía, un contratista, un transportista, un mecánico y expertos del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional. Estuvieron durante un par de horas para verificar si había pertenencias de alguna de las víctimas escondidas en la vivienda. También se rompieron varios pisos de la casa y hasta se examinó un pozo que tenían y las paredes, pero no se encontró nada para culparlos por estos casos de homicidio de manera directa. Por otro lado, para afirmar que fue un monstruo no hacía falta mucho más. Quedaron todos los maltratos que vivió su propia hijastra. Y para los que nos preguntamos por qué lo hizo, existe una hipótesis. Muchos creen que la hazaña del hombre se debió al engaño que su mujer cometió mientras él estaba en prisión. Pero esta teoría no se sostiene tanto al ver que también maltrataba a sus hijos biológicos. Ellos también sufrieron un infierno similar al de su hermana, pero pudieron escapar. Lydia aún hoy guarda cierto resentimiento porque sus hermanos se escaparon sin ella, ya que cree que podrían haberla llevado con ellos y así salvarla del infierno que tuvo que sufrir después. Es importante destacar que el comportamiento del hombre no fue motivado por una venganza hacia su mujer. Su comportamiento violento y abusivo parecía estar arraigado en su personalidad y afectó a todas las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a sus propios hijos. Es sabido que son muchos los casos donde la gente que vive cierto maltrato luego repite esta conducta. Por ejemplo, en casos de abuso, muchas veces el abusado termina abusando también, cuando lo razonable sería que no le hiciera pasar por ese mismo sufrimiento a nadie más. Podría ser que este haya sido el caso de Raymond, que de pequeño sufrió algún tipo de abuso y esto lo hizo comportarse así de adulto. Esto igualmente no justifica ninguno de sus actos y es solo una hipótesis. El caso de Lydia Guardo es uno en el que todo falló, en que parece que todo conspiró para hacer de la vida de la pobre mujer un infierno. Uno que se construyó en el seno de su propia familia, ese lugar que todos creemos es donde debería reinar la seguridad, la tranquilidad y el amor, no una vida de castigos, abusos y sufrimiento. El sufrimiento de Lydia hubiera terminado cuando ella tenía 12 años, si las autoridades hacían el trabajo que deberían haber hecho. Pero no, su sufrimiento lo vivió desde 1971 a 1999, siendo un total de 28 años. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.